En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN, llega el editorial de Fernando Londoño. Queridos amigos de la hora de la verdad, cuando quedaron definidas las alternativas que tendría el pueblo americano para elegir presidente de los Estados Unidos, de esto hace exactamente un año, no se sabía de qué palo se ahorcarían los americanos, si de las intransigencias, las violencias verbales, los excesos del presidente Trump, que era el presidente en ejercicio entonces, o si de las indecisiones y de las faltas de temperamento y de fuerza del que sería el presidente Biden. Escogieron a Biden, y Biden es el presidente de los Estados Unidos, y en manos de Biden estamos. ¿En qué manos? Definitivamente es un hombre tímido, es un hombre indeciso, es un hombre falto de carácter y falto de las condiciones que necesita un hombre de Estado en las circunstancias por las que está atravesando el mundo. Eso es lo que nos parece, y eso es lo que le parece a gran parte de los comentaristas políticos de los Estados Unidos y del mundo entero. Biden es un buen hombre, pero no basta con que un buen hombre sea presidente del país más importante de la Tierra. En materia de relaciones internacionales, la situación que ha permitido Biden es una situación bien difícil. En Ucrania, Rusia le hace desafíos y está en la inminencia de iniciar una escalada terrorista sobre ese país. Al otro lado de la frontera, sí, digámoslo de esa manera, está el otro problema, el problema con una gran nación productora de petróleo y productora de gas que desafía a Europa y la desafía impunemente. Biden no sabe qué hacer y efectivamente hace lo que no saben los hombres que no saben qué hacer, no hace nada. La Organización Europea de los Países está compungida, no sabe qué camino tomar, y cada vez las amenazas sobre Ucrania y las amenazas por el suministro de gas y de petróleo son cada vez mayores. También, no tan lejos de allá, pero no menos agresivo se muestra Corea del Norte. En los últimos días ha lanzado 4 misiles al aire y Biden no encuentra respuesta adecuada para los desafíos de Corea del Norte. En suma, que Biden es un buen hombre en el terreno internacional, que demuestra toda su bondad todos los días, pero que no demuestra el carácter que se necesita para gobernar la nación más poderosa de la Tierra. Esto tiene reflejo sobre lo que pasa con las relaciones internacionales en nuestro continente. Rusia ha resuelto decir que se está defendiendo y que para defenderse tiene que atacar en América, y está atacando en América. Cuba, Venezuela, Nicaragua son países que domina y desde donde está amenazando crear plataformas de lanzamiento de misiles y otras estructuras militares de pavorosas posibilidades de uso. Biden no sabe qué hacer. Por lo menos en los últimos días, con respecto a la situación de Cuba y de Venezuela, ha tenido un lenguaje que se parezca al de un hombre de Estado. Está amenazando con intervenir radicalmente de manera contundente si el presidente ruso, el señor Putin, se atreve a cumplir lo que está prometiendo en su jornada contra América toda, basada en las plataformas que le brinden Venezuela, Cuba y Nicaragua. La última aparición
fue con respecto a Nicaragua, que estaba celebrando, y celebrando es un decir, el advenimiento de Ortega al 5º período consecutivo. Es un desafío a los Estados Unidos, es un desafío a la democracia, es un desafío al sentido común. Pero Biden no sabe qué hacer y efectivamente, como lo decíamos al principio, no hace nada. Estamos pues en una encrucijada en América, una encrucijada que puede resolverse como tantas veces se resuelven estas encrucijadas en el peor de los sentidos. Vamos a ver qué pasa, pero las amenazas de Rusia son muchas y las respuestas de Biden son solamente retóricas, palabras lanzadas al viento y nada más que eso. La situación internacional, tanto en el extremo oriente como aquí en la vecindad en América, no puede ser menos complicada que lo que está haciendo. Biden no es el presidente de la hora para aceptar estos desafíos. La situación en los Estados Unidos es también supremamente grave. La situación económica. Los Estados Unidos volvieron a la inflación que tenían hace 40 años. O dicho de otra manera, hace 40 años no se daba una inflación de esta naturaleza, de este estilo. ¿Qué hacer? Biden no sabe qué camino tomar, pero los precios sí, y los precios están subiendo de manera inconsiderada en los Estados Unidos de Norteamérica. Hay cifras halagadoras sobre el desempleo ha bajado y eso hay que apuntárselo al presidente Biden, ya que estamos siendo tan rigurosos en el examen de su conducta y en el examen de sus resultados. El desempleo ha bajado en los Estados Unidos y ha bajado por debajo de la cuota, o se ha situado por debajo de la cota del 4%. 3.8, 3.9 de desempleo es una cifra para destacar. Pero Biden sigue siendo el mismo que fue durante la campaña. Un hombre tímido, un hombre bueno, elemental y simple, falto de carácter, falto de decisión, falto de capacidad para tomar los grandes problemas. Eso se advierte, por ejemplo, en el manejo del Congreso. Tiene mayoría en las dos cámaras, pero el Congreso no lo atiende. El Congreso no lo respalda. El Congreso no está con Biden. Otra situación harto preocupante para analizar las expectativas de Biden en el futuro, una vez que analizamos lo que está pasando con él en el presente. El Congreso no le atiende a Biden. Ni siquiera los demócratas lo siguen ciegamente. Y eso tiene efectos, y efectos gravísimos. Biden tiene propuestas para hacer y las hace continuamente, pero el Congreso no se las acepta. En resultado es que en un país de estirpe parlamentaria como el de los Estados Unidos, las diferencias entre el Congreso y el presidente se resuelven de muy mala manera. En este momento se están resolviendo así. Biden no sabe qué hacer y el Congreso tampoco lo acompaña en sus programas y en sus proyectos, que juzga incompetentes, que juzga de mala estirpe y por eso no se los aprueba. Estamos, señores, en una situación supremamente delicada. Un buen presidente de los Estados Unidos no lo es simplemente porque sea una buena persona. Biden lo es, pero de ahí no pasa. Y por eso la situación internacional, la situación local, la situación internacional tanto en el lejano oriente como aquí en América, y la situación local especialmente en el campo de los precios, que es el campo fundamental de la economía moderna,
que parecía que se hubiera olvidado ya de los problemas de la inflación y que vuelve a sentirlos de manera muy rigurosa. Biden, pues, un buen presidente de los Estados Unidos, tal vez para un momento distinto, tal vez para una situación diferente, pero estamos en manos de una persona que no es capaz de manejar los grandes problemas de la nación y del mundo. El buen hombre que es el presidente Biden. Escuchábamos el editorial del doctor Fernando Londoño Hoyos en Colombia, 7 de la mañana, 21 minutos. Mañana